Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estáis viendo en las imágenes, hoy os traigo el Dracaena gianensis, el lagarto caimán. Espero hacer una guía completa de sus cuidados y espero que os guste. Nos vemos ahora. Bueno, ya estamos por aquí de nuevo. Si sabéis, en el anterior vídeo os traje el lagarto chino cocodrilo. Si no lo habéis visto, ir a echar un vistazo. En este caso vamos a traer el lagarto caimán. No tiene nada que ver, son de diferentes partes del mundo. Vamos a empezar un poco por la distribución de este animal. Es de América del Sur. Se encuentra en Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, en diferentes zonas de Sudamérica. El hábitat son zonas pantanosas, bosques tropicales. Luego hay otro subespecie o género, ¿vale? Que se llama paraguensis, Dracaena paraguensis, y se distribuye solamente en Brasil, Bolivia y Paraguay, de ahí de paraguensis. Ambas especies son de costumbres diurnas, o sea que las encontraremos durante el día. Y las diferencias entre una y la otra, más que nada, es el color. En este la cabeza es roja y el lagarto es verde. La verdad que le llaman también el lagarto de cabeza roja. En cambio, en el paraguensis es, digamos, todo de color marrón. Las dos especies más o menos son igual de grandes. Alcanzan una medida aproximada del metro 10, más o menos por ahí va la cosa. Hay animales un poquito más grandes, pero la media es de un metro 10. Son animales difíciles de encontrar en cautiverio. Muchos zoos sí que los tienen. La reproducción es bastante complicada, por no decir bastante complicada. Tanto los cuidados como reproducción, como el hábitat que necesitan, son para personas que tienen mucho espacio y que tienen mucha experiencia con este tipo de reptiles, ya que no cualquier persona puede tener este reptil y darle las condiciones que ellos necesitan. Otra parte que les hace un poco difíciles, el hecho de que casi exclusivamente se alimentan de caracoles. Si les miráis las bocas, es que no he podido coger imágenes por el tema de derechos de autor y todo esto, pero si veis imágenes, las bocas tienen los dientes como redondos y chafados, y lo que hacen es que a la hora de morder los caracoles, ese tipo de dentadura o de dentición pues les es idóneo para poder chafarlos y para poder comerlos. No quiere decir que solo bueno, sí que estaba viendo que casi toda la gente que los mantiene en cautiverio, casi el 80%, digámoslo así, serían caracoles, pero le podéis también dar otro tipo de alimento, como pueden ser insectos y de vez en cuando algún tipo de roedor, pero más que nada el alimento sería algo de pescado, los caracoles, la dieta base y lo que os he dicho, el tema de insectos. El dimorfismo sexual entre hembras y machos, la hembra es ligeramente más pequeña, pero verdaderamente para diferenciarlos, digamos que los laterales de la cloaca hay como unas escamas finas, como unas papilas, no sé, como si fuera un poro femoral, que sobre todo, bueno, en los machos, y cuando son adultos se les ven, y ahí sí que es verdad que es 100% para saber si es macho o hembra. Si no, es bastante difícil diferenciarlos a simple vista solo por tamaño, a no ser que sea un ojo, digamos, que está muy entrenado con este tipo de animales y que son capaces de diferenciarlos, pero como os digo, es bastante complicado. En el tema de alimentación, antes de seguir con otros pasos de sus cuidados, también se les suele dar comida húmeda de perro, ¿vale? Lo que es el pienso de perro, como os digo, pero bueno, como base, huevos, por ejemplo, también les suelen dar, pero como os digo, la base siempre son los caracoles. Se les debe suplementar la comida con calcio multivitamínico de 3, pues digamos unas 3 veces a la semana aproximadamente. En adultos y juveniles, hembras en época de reproducción, pues más a menudo, ya lo sabéis, pero como norma general unas 3 veces estaría bien. Luego, el tema de darle la alimentación, se le puede dar un día sí, un día no aproximadamente. Animales pequeños siempre pues a diario sería un poquito mejor para el tema de su crecimiento, pero bueno, ahí cada uno hace pues
sus cuentas y los hace de una manera. Cada criador tiene una forma de criar a sus animales, pero como os digo, a los jóvenes hay que alimentarlos pues un poquito más a menudo que a los adultos, ¿vale? Los terrarios para estos individuos, como os podéis imaginar, animales que pasan o que oscilan entre el metro, son terrarios exageradamente grandes, de entre 1,80 m por 1,20 m por 2 metros, o hasta 3 metros podríamos decir, para tener parejas o tríos. Son animales que entre sí no son muy, digamos, territoriales, siempre y cuando mantengamos, por ejemplo, un par de hembras con un macho, o hembras solo en grupos, pero como os digo, no todo el mundo puede tener terrarios tan grandes. Con el otro reptil que hablamos el otro día, el lagarto cocodrilo chino, pues este también necesita especies más grandes, pero pensar que son animales que miden unos 50 centímetros, sería como el baby de este. Sí que es verdad que no se parecen, pero tienen un aire y los cuidados más o menos son casi iguales. Lo único que, claro, por el tamaño, pues este es mucho más complicado de tener. El terrario lo damos por el hecho que es un acuaterrario, hay que hacerle casi todo de agua. Hay una parte también que habría que hacerlo terrestre o manglares, como ya hicimos con el otro, pero sí que es verdad que se necesitan aguas muy limpias, una filtración buena, el agua también que no haya mucho movimiento de agua, sino más bien pues que el agua no esté estancada, como ya hemos hablado muchas veces en acuaterrarios, pero que el movimiento sea suave y que no sea excesivamente, que no tenga muchas turbulencias. Luego, el tema de humedad, entre 70, 75, 80% más o menos sería el tema de humedades que necesita este tipo de animal. El agua dentro del terrario tendría que estar entre 23 25 grados aproximadamente. No tenemos que tenerles agua muy frías, ya que el contraste con el exterior pues haría enfermar al animal. Tenemos que tener aguas cálidas. Luego la temperatura más o menos del terrario entre 26 y 28 grados en el punto más cálido, 25, 28, por ahí va la cosa, y entre 32, 35, 34 grados en la zona más caliente. Por las noches las bajadas no tienen que ser muy grandes. Pongamos que podemos bajar, por ejemplo, de la zona más fría que tenemos en el terrario, que serían, como hemos dicho, unos 25-26 grados, o poner 23-24 grados por la noche, que no baje de esa temperatura, que no haya bajadas de 20 a 19, sino unos 24-23 grados sería la forma perfecta. Esa temperatura por la noche, cuando se apaguen todas las luces, podemos hacerlo pues con una lámpara cerámica, siempre y cuando la tengamos bien tapada, que el animal no se pueda quemar, o ponerla por fuera, que mantenga ese tipo de temperatura. También necesitaremos una luz UVA 5.0 de ambiente tropical, y aparte pondremos una luz LED de punta a punta en el terrario para hacer el fotoperiodo de unas 10-11 horas, dependiendo de la época del año donde estemos. Más cosas en tener en cuenta, por ejemplo, la reproducción en estos animales, súper difícil en cautiverio. Los zoos, hay zoos que están en ello y que lo han podido conseguir, pero ya os digo que es bastante complicadito el hecho de llevar a cabo. Por particulares, que yo sepa, no sé, seguramente que habrá gente que lo habrá conseguido, yo tampoco tengo, ni sé si lo han llegado a conseguir, pero sí que sé que es bastante difícil. Pero más o menos la madurez sexual ronda unos 4 años del animal. Las puestas de huevos están entre 3 y 12 huevos aproximadamente, y el periodo de incubación entre los 5-6 meses, más o menos por ahí va, y la temperatura entre 28 y 30 grados para sacar las puestas. Ya por último, deciros que hay que ponerle ramas a diferentes alturas, como ya sabéis, el tema de corchos, sitios donde puedan cobijarse, mucha planta natural para que nos aguanten esa humedad alta. El sustrato, podéis ponerle, si hacéis una parte terrestre, podéis ponerle pues fibra de coco, alguna turba natural, que no tenga ningún pesticida ni nada para estos animales, y sería más o menos todos los cuidados que necesitamos tener para mantener estos animales en perfectas condiciones.
Como veis, no es un animal fácil de mantener, aparte económicamente también es un animal bastante caro, pero si podéis tenerlo, la verdad que es uno de los reptiles más bonitos que hay, por lo menos a mi gusto. Por mi parte nada más, suscribiros si no lo estáis, darle a like, compartir, hacer todo lo que vosotros veáis. Y nada, y si os gusta este tipo de vídeos, dejádmelo en los comentarios, qué otros vídeos os interesa que pueda montar, ya que llevo muchísimos vídeos y finalmente se te acaban un poco las ideas. Nada, dejadme en los comentarios y yo intentaré montar los vídeos que me pidáis. Un saludo a todos, nos vemos en otro vídeo, hasta luego, adiós.